Bienvenidos a esta sesión para repensar las drogas, el prohibicionismo y sus efectos en los cuerpos. Esto es El After. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de El After. Hoy tenemos un invitado que tiene un montón de información, un montón de experiencia, nos va a ayudar a desentrañar algunos mitos y a entender un poco más qué pasa en México y bueno, también en Estados Unidos, ¿no? En el norte del continente, con la heroína y el fentanilo. Estas son las dos sustancias que estaremos abordando el día de hoy y bueno, también lo que está sucediendo con estas sustancias. Y bueno, lo que queremos es sobre todo abordar los mitos, pero también las verdades complejas, ¿no? En torno a la heroína y al fentanilo, hablar un poco sobre la crisis de salud por opioides y por la presencia de fentanilo también fabricada de manera ilícita en el mercado ilícito de sustancias psicoactivas, que pues lo hemos visto mucho más en Estados Unidos y Canadá, pero que también sabemos que en México, sobre todo en el norte, está sucediendo. Y también vamos a hablar un poco de cómo han respondido los estados, cómo ha respondido la sociedad civil y bueno, ¿qué se podría estar haciendo mejor en este escenario? Entonces, el día de hoy tenemos aquí a Jaime Arredondo Sánchez. Les platico un poco quién es antes de darle la bienvenida. Bueno, Jaime es profesor asistente en la Escuela de Salud Pública y Política Social de la Universidad de Victoria en Canadá y es investigador en el Instituto Canadiense para Investigación sobre Uso de Sustancias. Tiene un doctorado en Salud Pública Global. Su trabajo en la frontera norte entre México y Estados Unidos busca implementar y evaluar políticas de reducción del daño basadas en evidencia empírica, como son los sitios de consumo seguro, la detección de fentanilo y la distribución comunitaria de naloxona para prevenir la sobredosis. Su investigación busca transformar el debate público para ver el uso de sustancias como un problema de salud pública en lugar de uno de seguridad pública. Pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotras, Jaime. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí emocionadas, un poco nerviosa. Este tema es complejo, ¿no? Siento que, bueno, para mí es muy nuevo, para muchos en México y también pues está plagado de desinformación. Entonces, pues bueno, para que tú nos vayas como guiando un poco en esto. Bueno, Jaime está haciendo un trabajo muy importante, no solo como reductor del daño, no solo es un activista que trabaja con las personas usuarias de sustancias, sino que también ha hecho un trabajo muy importante documentando su trabajo, documentando el trabajo de otras personas que están haciendo esto también y pues investigando, generando evidencia, ¿no? Para que aprendamos como sociedad a relacionarnos mejor con las sustancias. Y bueno, tiene un montón de trabajo publicado, la mayoría está en inglés, por ahí lo andaba leyendo, se los vamos a compartir también a través de Twitter. Aunque bueno, son estudios que están en inglés, pero bueno, también por eso queríamos platicar con él para poder hablar sobre esto, ¿no? Entonces, primero les voy a leer un poquito sobre la historia, pues, de la heroína y del fentanilo, ¿no? O más bien, ¿qué es, no? La heroína, pues, es un derivado sintético de la morfina que se obtiene de la amapola. Los laboratorios Bayer sintetizaron la heroína en 1898 mientras buscaban un compuesto más potente y efectivo que la morfina. Aquí en México se produce amapola, por lo tanto también se produce heroína, se produce amapola de manera ilegal, ¿no? Aquí es ilícito, aunque hay países en los que sí se produce de manera legal para pues producir estos opioides, ¿no? Estos opioides legales como la morfina y otras sustancias que se usan en la medicina. Y bueno, el Programa Mundial de Vigilancia de Drogas Sintéticas ha identificado desde 2012, aunque no sé si antes también, la presencia de fentanilo como adulterante de la heroína y otras sustancias psicoactivas del mercado negro. También se ha encontrado en otras sustancias. Y bueno, esto ha tenido efectos no solo en la salud de las personas, sino también en las comunidades productoras, que son quienes cultivan sobre todo. Entonces ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso. Y no solo está el fentanilo, que es lo que más escuchamos, pero también la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe global Smart Update, el fentanilo y sus análogos, desde el 2017 reporta que entre el año 2012 y 2016 más de 12 análogos del fentanilo han entrado en el mercado ilícito de opioides, ¿no? Y a lo mejor con esto recordarán lo que pasó el año pasado, me parece que fue en Argentina con el carfentanilo, ¿no? Que lo encontraron en ese caso en lo que se suponía que era cocaína. Entonces, bueno, ahí también
ahí también, este es ¿cómo se llama? Un análogo, ¿no? Del fentanilo. Entonces, bueno, pues no sé si a ti te gustaría agregar o corregir algo de la información que acabo de dar ahorita sobre la heroína, sobre el fentanilo, Jaime. Sí, a lo mejor solo agregar que el fentanilo, bueno, más o menos también se inventa alrededor de 1970 para un tema hospitalario, ¿no? Y es también un poco importante recordar que realmente el fentanilo se utiliza en un tema médico, clínico, ¿no? Y entonces es una medicina y es hasta, como tú dijiste, un tema reciente que se mete como una parte de la sustancia ilegal que se encuentra en las calles como parte de este adulterante, pero en general debemos de entender, creo yo, que el fentanilo pues es una medicina que utilizada bien ayuda a salvar vidas en temas de operación o inclusive para llevar temas para el dolor y manejo del dolor como el cáncer. Claro, ok. Pues bueno, una de las cosas uno de los objetivos también de este podcast es pues hablar de las sustancias, pero sobre todo del prohibicionismo, ¿no? Y de cómo el prohibicionismo hace que nos relacionemos de cierta forma con las sustancias. Entonces, bueno, algo que hemos conversado acá con algunas otras invitadas y que hemos visto por ahí es pues este argumento, ¿no? De que la creciente presencia del fentanilo en el mercado ilícito de drogas pues es una consecuencia del prohibicionismo, ¿no? Entonces, quiero preguntarte si tú coincides con esto y si podrías explicarnos de qué forma es con estas sustancias en particular. Claro, creo yo que todas esas personas que han mencionado eso tienen razón en el sentido de que llegamos a este momento en el cual el fentanilo está siendo utilizado en el mercado de los opiáceos ilegales, pues porque hemos hecho más difícil conseguir sustancias como la heroína. Y entonces al prohibir sustancias como la heroína, lo que el grupo de crimen organizado u otras personas han logrado hacer con el fentanilo es sustituir esa heroína por esta sustancia sintética. Y entonces literalmente es lo que hacemos. En inglés le dicen como la ley de la prohibición, the Iron Law of Prohibition, que es básicamente cuando estamos tratando de hacer una sustancia o prohibirla, pues estamos generando todas estas consecuencias negativas alrededor de ello. Y el ejemplo más claro ahorita que podemos ver es, sí, con el fentanilo producido ilegalmente, que ya está, primero empieza un poco en Canadá, después Estados Unidos y también ahora en México, pues mezclada dentro de estos opiáceos ilegales en la calle, pero básicamente porque le hemos puesto a la sociedad esta camisa de fuerza en la cual decimos no puedes utilizar esta sustancia y entonces se trata de utilizar una sustancia alternativa como manera de sustitución y generar consecuencias negativas que las personas que toman estas decisiones de prohibicionismo no tienen en cuenta. Claro. Y bueno, pues viendo esto, ya algo que hemos escuchado mucho, ¿no? Pues es cómo ha llegado a Estados Unidos, ¿no? Sustituyendo otras sustancias, sin que las personas, bueno, también eso es algo que creo que mucha gente no sabe, que es que quienes consumen fentanilo en general, no saben que lo están consumiendo, ¿no? Piensan que están consumiendo sobre todo heroína o quizás otros opiáceos en pastillas o así, pero no es que busquen, quiero un fentanilo, ¿no? Y entonces, bueno, ahora tengo acá algunos datos que justamente te quiero compartir y preguntar porque son los datos como oficiales que tiene el Estado sobre cómo las personas reportan que consumen fentanilo, pero bueno, eso a lo mejor quizás es a través de más de un análisis de sustancias, ¿no? Pero bueno, entonces, yo tengo aquí como algunos datos, tanto de los estudios que ustedes han hecho, como los datos oficiales, que son pocos que tiene el Estado, pero me gustaría si primero tú nos puedes dar como un panorama de cómo está la frontera norte en este momento. Bueno, tú primero, ¿dónde te encuentras ahora? Sé que vas entre Canadá y... ¿Ahora dónde estás? Yo estoy ahorita aquí en mi casa en Tijuana, pero sí, gravito entre los tres países, ¿no? Trabajo en Canadá, pero también colaboro y hago investigación tanto en San Diego, en los Estados Unidos, y en Mexicali y en Tijuana, en Baja California. Y entonces paso mitad del tiempo aquí, mitad del tiempo allá. La verdad es que tampoco me puedo quejar, me ha permitido estar donde estoy. Privilegiado tener esta posición y me ha permitido sobre todo entender estas realidades que de repente parecían muy lejanas para nosotros, pero que a veces son muy similares. Y hay un pequeño tema ahí que quisiera más acotar, que es
Este tema del fentanilo, y esa es una parte donde a lo mejor no mucha gente lo sabe, pero realmente fue, por ejemplo, en Canadá, en Columbia Británica, donde en el 2016, desde marzo del 2016, las autoridades de salud pública dicen hay un problema de aumento de sobredosis que está ligado a un aumento de consumo del fentanilo. Y ya es un fenómeno que después de algunos años, de 2019, 20, empezamos a ver ya más dramáticamente, tanto en México como en Estados Unidos, pero es un fenómeno compartido, ¿no? Sí. Que se refleja precisamente con esto que decías de el fentanilo y la prohibición, que ahora genera estas consecuencias negativas de sobredosis en la frontera. Aquí en la frontera norte de México es un fenómeno que nosotros empezamos a ver por ahí del 2017, cuando a través del trabajo que hacemos con las organizaciones comunitarias, las personas nos empiezan a decir que hay sustancia más fuerte y que algo estaba pasando. Okay. Sí. Tengo una pregunta porque, bueno, sabemos que en Estados Unidos también la crisis de salud por los opiáceos y opioides, no solamente que también, ¿no?, se empeora con la presencia del fentanilo, pero también tiene mucho que ver con las sustancias legales, ¿no? Como con medicamentos más bien controlados. Y no sé si eso también es así en Canadá y si por sí mismos estos medicamentos también pues causan un problema de salud o es hasta que se introduce el fentanilo pues reemplazando estas sustancias que ya empieza a haber más muertes por sobredosis. Sí, es importante lo que dices. Creo que en Estados Unidos, y vamos a enfocarnos ahí por el número de personas que han muerto recientemente, en números absolutos, es un fenómeno que vemos muy reflejado en el tema de esta dependencia hacia las pastillas legales para tratar el dolor, ¿no? Sí. El caso famoso del Oxycontin. Y entonces Sí. tenemos estas oleadas de temas de sobredosis y de adicción, o de consumo de sustancias problemático, donde pues sí, muchas de esas personas que empiezan a utilizar estas pastillas, cuando el gobierno de Estados Unidos empieza a hacerlo más difícil, transicionan entonces a un tema de heroína, y cuando hacemos más difícil el acceso a la heroína, pasan entonces al tema del fentanilo. Entonces sí es un fenómeno que, al menos en Estados Unidos, se ve muy reflejado por esta tendencia pues a tratar todo con muchas pastillas, y Sí. sobre todo los mitos de las compañías farmacéuticas, decir, Sí. no, esto no causa una adicción, ¿no? Pero Sí. al final del día, un consumo problemático de una sustancia pues puede ser no necesariamente tiene que ser ilegal, como está claro con este tema de las pastillas, puede ser para una sustancia completamente legal que pueda adquirir uno en una farmacia. Claro. Y bueno, pues me gustaría, voy a decir entonces algunos datos, bueno, primero de Estados Unidos y ahora también algo de México. Y bueno, el año pasado en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registraron la muerte por sobredosis de 108,000 personas. Y bueno, de esos fallecimientos, casi el 73% corresponde al uso de opioides sintéticos, como el fentanilo, pero no necesariamente solo fentanilo, ¿no? Y también, bueno, veía que en Canadá, durante el primer año de pandemia, las muertes por sobredosis de opioides crecieron un 95% respecto del año anterior, según los datos de la Agencia de Salud Pública del país. Y parece que desde entonces se ha mantenido esta tendencia, ¿no? Bueno, recientemente ya Canadá es uno de los países que ha tenido como unas políticas públicas pues como de reducción de daños más fuertes, ¿no? Pero estos son como lo que fue sucediendo últimamente allá. Y bueno, en México, ahorita vamos a platicar sobre el trabajo que hace Jaime y otras personas en las organizaciones comunitarias, que ahorita nos puedes platicar cuáles son. Pero bueno, el año pasado entrevisté a Lourdes Angulo, que ella es una de las fundadoras, ¿cierto? No sé si de Verter o también, perdón, no sé si solo de la sala, también de Verter, sí, de Verter también. Bueno, ella es una activista también, y el año pasado la entrevisté y ella me contaba sobre los análisis de sustancias que realizan en Mexicali y que encontraron, en ese momento habían encontrado resultados positivos por fentanilo en el 52.8% de las sustancias que estaban analizando, que se creía que eran heroína, pues la mitad, poco más de la mitad, contenían fentanilo. Pero también ella me dijo que en las colonias cercanas a Verter, que suelen ser barrios marginalizados,
este porcentaje aumentaba al 95%, ¿no? Entonces también eso nos habla de que, bueno, son las drogas que están como quizás las más baratas, ¿no? Las que llegan como a los mercados de las personas más vulneradas, las que están más adulteradas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí, nos pudieras platicar, Jaime, sobre el trabajo que han hecho en estas organizaciones, con cuáles organizaciones trabajas tú y qué es el trabajo que realizan ahí. Claro, yo trabajo en México con dos organizaciones. La primera es Verter en la ciudad de Mexicali, y ahí justo acabo de cumplir 5 años de trabajar con ellos. Y es una organización que lleva alrededor de unos 10 años haciendo la única trabajo de reducción del daño en la ciudad. Y desde hace de algunos años empezamos este proyecto de consumo seguro que se llama La Sala. Y también trabajo en la ciudad de Tijuana, con una organización que se llama Prevencasa. Con ellos llevo aproximadamente una década donde hago trabajo voluntario y ahora ya más recientemente como investigador asociado, y donde tenemos estos proyectos también de no solamente entrega de jeringas, sino también entrega de naloxona, temas de testeo para minimizar el tema de sobredosis accidental. Y finalmente trabajo con una organización en la ciudad de San Diego que se llama On Point. Y ahí hace un año aproximadamente empezamos un programa de análisis de testeo más sofisticado, donde tenemos, por ejemplo, una máquina de infrarrojo, un FTIR, donde entonces podemos hacer análisis un poco más sofisticados sobre lo que trae la sustancia, y entonces también complementar con entrega de naloxona, entrega de insumos para prevenir otras enfermedades. Entonces ese es más o menos el trabajo que hago en la frontera México-Estados Unidos. Ok, ¿y analizan solamente heroína o qué drogas analizan? Esa es buena pregunta. Primero empezamos, y esto lo hicimos primero en el 2017 en Tijuana, con todo el staff, como te decía, a ver estos cambios. Y entonces empezamos primero a analizar las sustancias, pues que sí, que eran la heroína que la gente pensaba que era heroína, y que notamos que había habido un cambio, porque en México generalmente se utilizaba por muchas décadas o históricamente lo que es la goma negra o el black tar. Y entonces en el 2017, 2016 empezamos a ver la aparición de una nueva sustancia que era más un polvo, y que este polvo se ve más en América del Sur, que es la China White, o en el este asiático, que es esta heroína más refinada, de mayor calidad. Y entonces esa fue la que empezamos a notar que estaba más fuerte, y empezamos a hacer los primeros testeos y salieron positivos. Pero de ahí avanzamos que, por ejemplo, ya hacemos en Mexicali, tanto en Tijuana, pues testeos también con estimulantes, sobre todo porque tratamos de evitar esta narrativa del gobierno de que el fentanilo está en todo. Y la única manera de poder realmente ver si está en todo, pues es testearlo. Claro. Y entonces empezamos a testear sustancias como la metanfetamina para ver si efectivamente había contaminantes. Y de un estudio que hicimos de 500 muestras en Mexicali, Tijuana, Aguascalientes y Ciudad de México, todas de ellas sobre estimulantes, ya sea cocaína o metanfetamina, todas ellas salieron negativas a fentanilo, lo cual es muy similar a lo que vemos en otros programas. Y ahora, por ejemplo, en San Diego, pues con esta máquina nos permite hacer testeos más avanzados, donde realmente pues podemos testear cualquier sustancia, ya sean píldoras, donde alguien compra en la calle lo que le dicen que es un Xanax, pero queremos ver si efectivamente es un Xanax o no, o si alguien va a hacer una fiesta el fin de semana y tiene MDMA, o si es usuario de cocaína u otras sustancias, ketamina, por ejemplo. Utilizamos esta máquina y en menos de 5 o 10 minutos le podemos decir a la persona cuáles son los elementos principales de esa sustancia. Órale, qué chido. Y porque, por ejemplo, en Estados Unidos lo que veo sí es que muchas pastillas como Xanax, Tramadol, Valium ya contienen fentanilo. ¿Han visto eso también acá en México? Digo, sé que acá no es tan común el consumo de pastillas, pero sí hay un consumo. ¿Han visto también eso o solo en la heroína hasta ahora? Hasta ahora solamente en la heroína. Desafortunadamente creo que no solamente en eso, pero en otros temas, México está muy atrás en estos temas de reducción del daño, y entonces nos faltan las herramientas que tienen países como Estados Unidos y Canadá para poder hacer efectivamente este trabajo más sofisticado. Y de hecho parte del trabajo que estamos haciendo con las organizaciones y como partes de proyectos de investigación es ver cómo podemos bajar esas intervenciones de países como Canadá e implementarlas en México, para pues no decir que quisiéramos ser como ellos, pero no estamos aplicando todas las cosas que ellos hacen. Y entonces
ojalá que en un futuro, estamos esperando, podamos tener estas mismas acceso a estas tecnologías para que entonces las personas puedan testear todas las sustancias que consideren necesarias. Ok. Bueno, ahora platicabas sobre la sala, ¿no? Que es este espacio de consumo seguro de Werther. Bueno, para decirles a nuestra audiencia que la sala es el primer espacio de consumo seguro en América Latina. Es el cuarto en el mundo en el que se atiende solo a mujeres. Y bueno, quisiera que nos pudieras explicar qué es una sala, un espacio de consumo seguro, qué se hace ahí. Y también, bueno, sé que usan naloxona, metadona, si nos pudieras platicar un poco también qué son estas sustancias, para qué sirven y qué uso se les da en estos espacios. Claro. Primero, ¿qué son las salas de consumo? Las salas de consumo son una intervención de política pública basada en evidencia que está implementada desde los años 80 en lugares como Suiza, Holanda, Alemania, y donde básicamente lo que se trata es de ofrecer un lugar, como dice su palabra, seguro o supervisado, donde tratemos de minimizar en un principio la transmisión de ciertas enfermedades de transmisión sanguínea, como por ejemplo el VIH, la hepatitis C, pero sobre todo ahora en estos tiempos de sobredosis, ya es donde se ha puesto más en boga el tema en Canadá, son buscar minimizar el tener una sobredosis fatal, es decir, que una persona muera por consumir, ¿no? Y entonces ese es uno de los primeros objetivos, el tratar de disminuir el tema de las enfermedades y de la sobredosis. Pero tiene otros objetivos secundarios, como por ejemplo ordenar un poco el espacio público. Entonces mucha de la gente que nosotros atendemos pues consume en la calle y esas mismas personas no quisieran consumir en la calle, no consumir debajo de un puente, o ya hay lugares donde a lo mejor consumen en un baño, en una parada de autobús, y lo que quisiéramos es reordenar ese espacio para que entonces no estén en riesgo de la gente de, no sé, iniciar a otras personas, de la criminalización o del crimen organizado, y también el poderlas referir, si así lo necesitan, a servicios de tratamiento. Y es aquí donde entran, por ejemplo, temas como la metadona, que también es una intervención ya basada en evidencia, que es un sustitutivo de los opiáceos ilegales, y entonces donde, por hacer así una analogía, es como si a un diabético le diéramos insulina, ¿no? O una persona que tiene un problema crónico de consumo de opiáceos, le podemos dar esta medicina, que es la metadona, y entonces esa persona puede dejar de utilizarlo. Y entonces en lugares como en Canadá, que hay una sala muy famosa que se llama Insight, está demostrado cómo las personas que utilizan estos sitios tienen mayores probabilidades de meterse a tratamiento, porque entonces en ese momento podemos intervenir y ofrecerles opciones donde, si es lo que buscan, dejar de consumir. Pero claro, también donde si van a tener una sobredosis, hay una medicina que se llama naloxona, donde la gente puede recibirla de manera segura. Literalmente esa es una medicina que también, como el fentanilo, se utiliza en los hospitales, y donde lo único que nosotros hacemos es utilizarlo, ya sea de manera inyectada o nasal, y revivir a la persona y traerla de vuelta para que no tenga una sobredosis fatal. Ok, sí, escuchaba, por ejemplo, que en Estados Unidos, en algunos lugares, ¿no? Empieza a haber como una iniciativa incluso de bares o de espacios en donde se sabe que se consumen sustancias, de tener naloxona, ¿no? Porque finalmente, pues, la idea es salvar vidas. Y bueno, me platicaba el año pasado Lourdes un poco de cómo ha sido su experiencia con estas organizaciones frente al Estado, ¿no? ¿Cómo ha respondido? Sé que fue como difícil, primero un tiempo se la cerraron, ¿no? Y también en esto, pues lo que sabemos es que de pronto hay como desabasto de naloxona, no hay en los espacios en donde debería de haber, ¿no? Para atender sobredosis. Si me pudieras platicar un poco cómo es eso. Uy, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, sí, de risa, llanto, alegría, tristezas, pero en general de estar felices de que es un proyecto único cuando uno habla y tiene la oportunidad de compartir el tiempo con las personas que utilizan el sitio, ve la importancia de brindar un espacio seguro para muchas de las personas que la verdad, la realidad de las calles es brutal, y donde entonces en ese espacio seguro pueden de manera confiada de saber que el staff que está ahí va a hacer no solamente lo necesario para mantenerlos con vida y ayudarlos, sino brindar una empatía que el resto de la sociedad no tiene, ¿no? Y en ese tema el Estado pues ha tenido altas y bajas. Nos tocó primero un gobierno conservador
que sí nos cerró. Las salas están en una zona gris donde realmente nosotros no vendemos sustancias ni permitimos que se vendan sustancias, y las personas que entran tienen una cantidad mínima de consumo que sabemos que está descriminalizada, y entonces en teoría no tendrían que estar prohibidas si Claro. las utilizamos en este modelo, y además es un modelo en donde hacemos también investigación para ver el impacto. Y entonces por algún tiempo nos cerraron. Actualmente ha sido un poco triste porque pensábamos que este gobierno iba a ser un poco más liberal en el tema de política de drogas, y entonces estamos en esta región gris en la cual saben que existimos desde el gobierno federal hasta los gobiernos locales, pero ninguno de ellos quiere darnos un permiso como tal para operar abiertamente porque tienen miedo de que si hubieran una primera van a abrir como 30 por todo el país, lo cual también es un poco absurdo pensar que es así de fácil abrir un proyecto como este. Claro. Eh, pero sí, creo que hemos visto desafortunadamente no tanto el apoyo que quisiéramos para las acciones de reducción del daño, y esto se ve muy claro no solamente con el tema de los permisos de la sala, sino sobre todo porque en estos momentos donde sabemos que hay opiáceos ilegales y que la gente está muriendo por este consumo, uno, no contamos bien quiénes mueren por esto, pero dos, sabemos que está esta medicina que ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos ya la puede conseguir uno sin receta médica en cualquier farmacia, y donde en México el presidente de la República y su subsecretario de Salud de manera muy clara dijeron que a pesar de que salvan vidas y que saben que salvan vidas, es una estrategia en la cual no creen. Y esto es triste porque por uno, la naloxona se encuentra también dentro de un cuadro básico como de estrategias de la Organización Mundial de Salud, de medicamentos que permiten salvar vidas, pero sobre todo porque pareciera que la lógica es no apoyar, sino estigmatizar más. Y lo que sabemos de más de casi 50 años de esta ridícula guerra contra las drogas es que estamos en el peor de los mundos por seguir esa dinámica de castigar y de estigmatizar. Claro. Bueno, y es muy fuerte porque ese discurso se produce, ¿no? Desde los gobiernos, pero también en la sociedad luego es muy fácil decir como, bueno, pues que se mueran, ¿no? Eso les pasa por drogarse y cosas así. Entonces, creo que es algo que tenemos que ir como, pues, analizando y deconstruyendo, ¿no? Estas ideas. También, bueno, por ejemplo, desde hace años y con este gobierno también, por eso con los activistas que he hablado, pues es que había como mucha esperanza, ¿no? Y por ejemplo, acá en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y como algunos instrumentos gubernamentales ya se habla de políticas de drogas con términos como reducción de daños, ¿no? Todo esto está ahí en el papel, pero es algo que no vemos como tal en las políticas públicas reales, ¿no? Lo que he escuchado también es que pues no hay dinero dirigido a estas organizaciones que son quienes Creo tienen que impacto perdón, real. Sí, me ¿verdad? podías repetir, sí, perdón. Sí, se trabó un poquito. Pensé que estabas muy quieto, pero creo que se congeló. No, nada, pues decía que esto, ¿no? Que en los instrumentos gubernamentales ya se usan términos como reducción de daños y toda esta como paradigma desde hace tiempo. Sin embargo, en la práctica esto no está sucediendo, ¿no? Al contrario, vemos hasta en las campañas de publicidad, pues cosas horribles, estigmatizantes, que desinforman además, ¿no? O sea, yo he escuchado cosas así, como el fentanilo en otras sustancias que no son la heroína, etcétera. Y entonces, bueno, viendo este panorama, ¿no? Con esta administración, pero digo, podría ser cualquier administración, pues, ¿cómo ves? O sea, ¿qué tan replicable ves tú que empiece a suceder? Bueno, no que empiece a suceder, porque lo están haciendo ya la sociedad civil, lo tienen décadas haciendo allá en estas organizaciones, pero que esto pueda como volverse quizás una política de Estado, o que por lo menos el Estado sí fortalezca las organizaciones de la sociedad civil que lo estén haciendo, y que verdaderamente en México empecemos a tener como más políticas de reducción de daños de drogas. ¿Qué te puedo decir? Creo que lo que vivimos ahora, y eso lo digo desde una posición de privilegio, porque como investigador trabajo en una universidad extranjera y entonces pues no hay consecuencias sobre lo que yo diga, no puedo perder mi trabajo sobre ello. Es una política de drogas criminal. Este gobierno, cuando empezó este gobierno, nos sentamos varios de los activistas y organizaciones a platicar sobre las cosas no eran perfectas como se venían haciendo.
¿no? De manera irónica, gobiernos conservadores como los panistas o priistas daban dinero para la prevención del tema de VIH a través de la reducción del daño, entendiendo que independientemente del tema ideológico de tu partido, lo que dice la evidencia es hay que apoyar a través de acciones de reducción del daño a las personas consumidoras. Y entonces esto que nosotros creíamos que no era perfecto y que se tenía que mejorar, pues realmente empeoró. Y hoy en día estamos en el peor de los escenarios. Y estamos en el peor de los escenarios porque el gobierno solamente dice unas cosas en público, en campañas de red, de televisión y de radio muy estigmatizadoras en todas las mañaneras, y después la CONADIC a través de redes sociales en un tema medio raro dice hay que ser empáticos y la reducción del daño, pero en las calles eso no se ve. El intercambio, ya esto hay que dejarlo muy claro, el intercambio de jeringas en México desapareció con la entrada de este gobierno. Las organizaciones de la sociedad civil son las que han hecho todo el trabajo. Todas las jeringas que se entregan son jeringas donadas, no viene del dinero del gobierno. Entonces, realmente el gobierno decidió dejar de hacer la reducción del daño y este gobierno es el primero de casi década y media que ha dejado de hacer la reducción del daño efectiva en las calles, más allá de lo que puedan decir en sus redes sociales. Claro. Pero sobre las calles no se tiene ningún apoyo. No solamente eso, sino que se está haciendo peor las cosas. Desde hace casi 8 meses no tenemos metadona, que es este medicamento que mencionaba para tratar la enfermedad en caso de que uno tenga un consumo problemático. Y no existe, y entonces ahora tenemos cientos, tal vez miles de personas que han recaído y que han muerto porque han recaído a una sustancia más fuerte. Entonces creo yo que desafortunadamente no es nada más una política negligente, sino es una política criminal. Y son las organizaciones de la sociedad civil, que son héroes porque muchos de ellos lo hacen a veces con tiempo voluntario, las que se han aventado al ruedo a tratar de solucionar un tema que debería ser la responsabilidad principal de los gobiernos. Claro. Y bueno, pues es lo que vemos ha sido esta respuesta, que ha sido la respuesta que por décadas con cualquier otra sustancia, ¿no? Pánicos morales y sobre todo, pues, una estrategia securitaria, ¿no? De vamos a hacer decomisos y vamos a, bueno, toda esta estrategia que ya sabemos que además pues no funciona, ¿no? Y que tiene otras consecuencias en términos de violencia, etcétera, ¿no? Y quería leer una noticia acá que digo, no ha trascendido porque supongo que está abandonado por ahí en el Congreso estadounidense, pero que en enero de este año el congresista Dan Crenshaw presentó una iniciativa para autorizar al presidente Joe Biden a utilizar las Fuerzas Armadas en México para intensificar el combate a los cárteles de droga que trafican fentanilo. Y de autorizarse, la autoridad puede usar la fuerza necesaria y apropiada hasta 5 años después de la fecha de promulgación de esa resolución conjunta, ¿no? Entonces, tal cual, bueno, los dos países están pensando todavía en una guerra. Y bueno, te quería preguntar, y sobre todo con esta sustancia que es como, a mí me cuesta mucho como la complejidad a diferencia, no sé, del cannabis y otras sustancias que pues se producen, se siembran, etcétera. Acá en este caso, pues hay un mercado legal de fentanilo, hay una producción legal, pero también está el ilegal. Entonces, ¿qué podrían estar haciendo los estados realmente para atender esta crisis de salud? Si no es esta estrategia securitaria de decomisos. Sí, es gran pregunta. Primero creo que dejarnos de guiar por el miedo, ¿no? Y por la desinformación. Tanto en este caso de los estadounidenses diciendo vamos a bombardear los laboratorios, como los mexicanos diciendo si tocas el fentanilo te matas, pues están basados en absurdos, ¿no? No están basados en lo que es evidencia, sino en lo que vende fácil de decir en una sola línea, ¿no? Entonces lo primero que tendríamos que dejar de decir es hay que quitarnos el miedo y hay que hablar con las sustancias de la manera sin estigmatizarlas, ¿no? Si una persona decide consumir fentanilo porque hay algunas personas a las cuales ya les atrae el fentanilo por los cambios internacionales en el mercado, pues entonces más bien si esa persona tiene problemas, ¿qué otras estrategias podemos utilizar para apoyarlas si así deciden dejar de consumir? Y es aquí donde tenemos a la reducción del daño primero como una estrategia para que esas personas se acerquen a nosotros para ver qué es lo que necesitan. Pero si nosotros los empezamos a estigmatizar, decir es que eres un drogadicto, no vales nada, la familia te abandona, pues las personas nos tienen miedo. Si les decimos eres una persona que tienes derechos,
que necesitamos nada más ver dónde estás tú para nosotros poder acercarnos y apoyarte, pues a lo mejor menos miedo tienen. Y esa es la parte donde el gobierno no entiende la necesidad de las organizaciones, que muchas de estas personas que vienen a nuestras organizaciones por servicios lo hacen por el miedo que le tienen al Estado, porque por muchos años y por décadas han sido víctimas del abuso del Estado y lo menos que quieren es acercarse al Estado porque saben que pueden terminar presos, porque saben que en un servicio de tratamiento que no está basado en evidencia, donde los van a golpear, los pueden abusar de sus derechos. Y entonces, sí, esta parte del miedo es lo primero que tenemos que quitar. Y lo segundo es la desinformación. Como tú mencionabas, muchas de estas campañas que el gobierno de México está poniendo y que tenemos ahora como guías para entrenar a los maestros que van a entrenar a los estudiantes, sí, pues están basadas en mentiras. No hay, como si uno lee las guías que hicieron, no hay fentanilo en gotas para los ojos. No hay fentanilo en gomitas. No hay fentanilo en tiras como de papel, como si fuera el LSD. Si nosotros le decimos a los chicos, es que el fentanilo está en todo, eso es falso. Es mejor utilizar ciencia, evitar evidencia, decir, ok, ¿dónde sí hay fentanilo? No, pues en sustancias ilegales de opiáceos, que pueden ser que te la venden como heroína, o puede ser tal vez en algunas pastillas, pero entonces si tuviéramos los servicios de testeo de sustancias, a lo mejor pudiéramos minimizar eso. Si dijéramos a las personas, bueno, tal vez retrasar la edad de consumo es mejor, pero todo eso no lo hacemos. Es más, ni siquiera tenemos datos sobre cómo está la situación. Sí. Seguimos, si uno ve las declaraciones, ahorita sucedió esta jornada de capacitación para estudiantes y profesores de no a las drogas, que no es sino una estrategia que llevamos 20 años, inclusive desde el gobierno calderonista, que estamos reciclando, pero sí, irónicamente nos parecemos mucho a lo que quieren dejar de hacer. Pues no tenemos datos. La última encuesta que se hizo fue en el 2016 y entonces ahora no sabemos cómo está la situación. Primero tenemos que quitarnos los miedos, basar y utilizar datos para entonces poder hacer estrategias muy puntuales sobre dónde y cómo podemos atender a las personas que necesitan ayuda. Porque, ojo, claro, no todas las personas que consumen sustancias tienen un problema, ¿no? Realmente las cifras que sacan las Naciones Unidas en los reportes es alrededor del 15% de las personas que consumen sustancias tienen un consumo problemático. Pero entonces estamos metiendo a todas las personas en el mismo costal, donde estamos haciendo estrategias que desafortunadamente solo desperdician dinero y alejan más a las personas que realmente necesitan ayuda. Claro. Y sí, bueno, como ya venimos diciendo, ¿no? No hay datos, por ejemplo, de muertes por fentanilo, no hay, ¿no? Porque no es algo que se registre también, ¿no? Solo se registran como por relacionadas con opiáceos o, y en algunos casos, por ejemplo, ya en las instituciones de salud locales y así, como por sustancias le ponen, algo así, como por sustancias psicoactivas, creo, no me acuerdo. Pero bueno, veía que, por ejemplo, en 2010 se registraron 4 muertes relacionadas con opiáceos y de ahí fueron subiendo, pero no mucho. El año con más muertes en estos datos, que es el informe de situación de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas de 2021. El año con más muertes fue en 2018, que fueron 16 muertes, ¿no? Y en 2019 fallecieron 11 personas, ¿no? Pero, y por ejemplo, en 2020 el CEMEFO reportó 19 muertes por uso de opio o morfina, pero entonces no se sabe si realmente tenía fentanilo estas sustancias o si fue una sobredosis por opio o morfina. Entonces los datos pues los están obteniendo realmente las organizaciones a través del análisis de sustancias y no las instituciones de salud, ¿no? Y también, bueno, con esto de los pánicos morales que se generan en términos como cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, veía en 2020 430 personas fueron atendidas en urgencias post-transport, le llaman trastornos mentales o del comportamiento por opiáceos, y esto representa el 1.29% del total, ¿no? La mayoría en general, como con todo, como con las muertes, con los tratamientos, es por alcohol, por ejemplo, ¿no? Con una sustancia legal. Entonces, pues bueno, tener información creo que es como lo primero para actuar con sensatez también, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que es importante y que ustedes hacen mucho es pues el análisis de sustancias y lo que ya venían hablando sobre pues tener las sustancias que salvan de
de sobredosis. Y pues te quería preguntar cuáles han sido los resultados de estos años que han tenido la sala y en Preve Casa también, de tener un espacio para análisis de sustancia y de consumo seguro. Pues mira, primero creo que es importante lo que decías de los datos, también remarcar un tema donde en esa misma mañanera que se habló de la naloxona, el subsecretario López-Gatell dijo, bueno, supongamos que hubiera 21 muertes, pues hubiera 10, 20, 100 muertes más, no importa. Y eso te habla de que no tienen realmente una empatía, porque entienden que esta persona que muere no es como que esa persona muera, nada más en lo abstracto. Es una persona de la comunidad que tiene una familia, que tiene unas redes, que su muerte trastoca a todo un tema social. Y que una sola muerte, como dice ahora un lema de las campañas reduccionistas, es una muerte por sobredosis es un fallo en política pública. No es nosotros poner el tema sobre la persona, sino qué es lo que está dejando de hacer la política pública y es hacer responsable al gobierno de que no se está haciendo lo necesario para salvar vidas. Porque nuevamente una muerte, un homicidio, repercute sobre todo el tema de la sociedad. Ahora, la manera en que nosotros o tratamos de hacer el tema de nuestras investigaciones siempre tiene que ver como con esta perspectiva de que sea una investigación con participación basada en la comunidad. Es decir, que nosotros entendemos en qué es lo que quiere la organización, vamos a hacer la investigación para que refleje cosas que necesitamos. Y en este sentido, cuando empezamos a hacer el tema de análisis de sustancias, lo que queríamos saber era dónde había fentanilo para entonces nosotros poder llevar estas intervenciones de salud pública, decir, no, pues hay más fentanilo aquí, entonces ahí necesitamos más naloxona o ahí necesitamos hacer más alcance comunitario. Entonces, además de los datos que tenemos en Verter, como por ejemplo en este último artículo sobre el tema de la sala, pues en un plazo como de 2 años se pudo revertir casi 500 sobredosis cerca y alrededor de donde está el centro comunitario de Verter, que nos habla de que pues este número de 6 sobredosis mortales al año pues es un absurdo, porque también sabemos que la gente no le habla a los servicios de salud o a la policía porque tiene miedo de ellos y tiene miedo a reportarlo, ¿no? Entonces estos números que se reporten de manera oficial tenemos que tomarlos como que son realmente sesgados hacia abajo, donde realmente hay un subregistro, ¿no? de muertes por diferentes factores, porque además cuando llegas a una ciudad como Tijuana, donde hay más de 2,000 homicidios al año, pues el CEMEFO no tiene la capacidad para llevar a cabo realmente el análisis de todas esas muertes, ¿no? O en lugares en Tijuana donde hicimos un análisis más detallado, donde en qué parte de la ciudad, cómo estaba el porcentaje de concentración de fentanilo, pues uno era ir a hacer estas intervenciones comunitarias, pero después regresar a la comunidad y representarle los datos y decir, miren, esto fue lo que nosotros encontramos y aquí son estas tiras que nosotros tenemos que ustedes pueden utilizar para analizar sus sustancias. Y entonces parte de lo que nosotros también hacemos es dar de regreso esa información a la población para que ellos mismos puedan estar seguros y no decirles si toques el fentanilo te matas. No, es, oigan, hay fentanilo allá afuera, a lo mejor algunos de ustedes ya lo saben, pero si se quieren cuidar, aquí tenemos estas herramientas para que se cuiden, pero si algunos de ustedes quieren consumir, recuerden que hay que empezar con poco, es una dosis muchísimo más fuerte, pero en caso de que lo vayan a hacer, no lo hagan solos, no lo hagan solas, y si necesitan, pues aquí está la naloxona o saben dónde estamos. Entonces es brindar estas herramientas para que la persona tenga esa autonomía de poder decidir un poco sobre el actuar de su cuerpo, de lo que va a decidir consumir, pero al mismo tiempo protegerlas, ¿no? Y si así nos lo dicen es, oigan, yo ya quiero dejar de utilizar, y eso lo hemos visto muchas veces también en la sala, que las personas llegan y dicen, ¿saben qué? Ya no quiero utilizar. ¿Qué otras alternativas puedo tener? ¿Dónde puede haber un centro de tratamiento? ¿A dónde puede ir? Y es esta puerta donde nosotros somos una mano que ayuda, no una mano que castiga. Sí, totalmente. Y bueno, pues algunas de las invitadas que hemos tenido acá, como Sara Snap o la gente de Reverdecer u otros activistas u organizaciones, hablan también de la regulación de la amapola y sus derivados como una forma también de atender pues esta problemática y otras que se derivan también del prohibicionismo, ¿no? Voy a leer un pedacito de otra organización que se llama México Unido contra la Delincuencia, que también ha hablado sobre la regulación de la amapola y dice:
Parte de una solución a más largo plazo podría ser que los intereses del norte y sur de la frontera de México con Estados Unidos se coordinaran de acuerdo con la filosofía de responsabilidad compartida y que la producción legal de opio en México ofrezca respuestas innovadoras de reducción de daños a la crisis de opioides en América del Norte. Y ponen incluyendo la prescripción médica de opioides, hidromorfina y heroína. Y por otro lado, también esto... como dicen las compañeras de Reverdecer sobre el reducción de daños de aspecto completo, que no solamente es reducir los daños para los usuarios en términos de políticas públicas, sino también para los productores que han sido también afectados de muchas formas por la guerra contra las drogas. Entonces, te quería preguntar si tú crees que la regulación del opio tendría un impacto en la crisis de salud por fentanilo. Sí, pudiera hacerlo. Desafortunadamente yo no creo, viendo las condiciones políticas de cómo está el país, que se atrevan a hacer algo si de por sí estamos 5 años en tratando del tema de la marihuana. Yo creo que a veces se nos olvida que esos temas que nosotros estamos diciendo, como las salas de consumo o como el testeo, son políticas que llevan ya 40 años en Europa, ¿no? Los europeos desde los 80s, 90s tiene estos programas de mantenimiento o sustitución de opiáceos que no necesariamente tiene que ser la metadona, también puede ser la heroína. Por ejemplo, en Suiza, desde los 90, tienen un programa donde la persona, inclusive también en la misma ciudad de Ámsterdam, la persona puede recibir la heroína de nivel farmacéutico si considera que es una de las alternativas de tratamiento. Y no tendríamos que estar esperando a que si hacemos toda esta legislación sobre los opiáceos, la cosa ya está ahí, ¿no? Claro. En lugares como, por ejemplo, en Canadá, donde las sobredosis están pegando muy fuerte en estos últimos años, está la discusión ya realmente sobre el tema de la oferta segura, ¿no? El safe supply. Y es ahí donde nuevamente voltean a ver en Europa y dicen, bueno, pues los europeos llevan dándole a las personas que así lo necesitan heroína desde hace más de 30 años y no se ha caído el mundo. Es más, se ha logrado que se cree una burbuja en la cual pues no hay menos nuevos consumidores, el crimen organizado no se mete en esa parte y entonces las herramientas ya las tenemos, donde lo único que tendríamos que quitarnos es estas barreras mentales de decir, oigan, ¿por qué no hacemos esas intervenciones controvertidas que llevan 40 años haciéndose en otra parte del mundo? ¡Wow! Claro. Inventamos el hilo negro. No, claro. Lo único que tenemos que quitarnos de la mente es decir, ya se hizo, hay estudios que lo han probado, no necesitamos hacer miles de estudios más, pero bueno, si necesitan, hacemos un estudio más ahora en México sobre este tema y cómo podría ser ayudar a las personas que necesitan hacer este tipo de intervenciones. Hay estrategias todavía un poco más innovadoras, como por ejemplo en Canadá está el grupo, no sé si lo conoces, DOLF, Drug User Liberation Front, son unos amigos de nosotros, que lo que ellos han hecho de manera pues un poco radicales, ellos compran las sustancias en el dark web, las testean y las dan a costo o las regalan como una manera de protesta también, de decir, bueno, necesitamos esta oferta segura de sustancias. El programa es todavía muy limitado y nada más atiende a menos de 50 personas, pero son estas iniciativas en las cuales nosotros tenemos que decir, ese es hacia donde tenemos que ir y no tendríamos que esperar a que se legisle, sino simple y sencillamente decirle a los tomadores de decisiones de políticas públicas, ya existen estas intervenciones, lo único que necesitamos es que se autorice este medicamento para que podamos poner a las personas en un tratamiento alternativo y no esperar a que en el Congreso algún día se les ocurra legislar temas que desafortunadamente no creo que vayan a hacerlo por esas barreras morales y de miedo que tienen. Sí, totalmente. También ya lo habíamos comentado por acá en otro episodio, pero incluso aquí en México en 1940 cuando hubo un modelo de ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Bueno, como safe supply, pero no, obviamente así no es la palabra que usaban. Dispensarios. Dispensarios en donde se entregaban drogas, ¿no? Dosis personales de droga a precios muy baratos. Estuvo este modelo, fue como un experimento y duró unos meses y bueno, lo cancelaron, ¿no? Pero entonces también en México tenemos una experiencia así, muy breve, pues sí, ¿no? Que muy progresista y lo que sea, pero bueno, esto se viene haciendo. Y también creo que quizás estamos como muy colonizados y pensamos que en Europa estas cosas como que de primer mundo y no sé qué, y que acá, bueno, las personas usuarias son criminales y son muy distintas a las personas usuarias europeas, ¿no? Mira, cuando yo llevo en este tema de las salas, empecé a tratar de vender la idea desde por ahí del 2015
y entonces tenía una presentación en la cual iba con personas del gobierno, a diferentes instituciones diciendo lo que necesitamos en México es hacer esto. Y recuerdo bien que una persona de una de esas instituciones me dijo, mira, ese proyecto que tú traes es muy bonito, pero esto es México. Aquí esas cosas como que no van, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿por ¿Por qué me lo qué? tiene que decir alguien? Sí, o sea, ¿por qué nos tienen que poner esas barreras mentales de ellos y ellas a decir, no, esto no va a suceder en México? Eso es lo primero Sí, que nosotros tenemos que quitarnos, esas barreras claro. mentales de decir, bueno, sí, queremos hacer un país de primer mundo, pero tenemos una política de drogas de hace 50, 60 años. Entonces, Sí. si que realmente queremos estar a la avanzada, tenemos que dejar de quitarnos esas barreras mentales de que ciertas cosas no son posibles y simple y sencillamente creo que las organizaciones comunitarias nos han enseñado que no es así, que con la voluntad y con el esfuerzo de esas personas como Lourdes, Aida, Alfonso, Liliana, las que trabajan en la comunidad, en la calle, nos Sí. enseñan que se puede. Al final del día, también hay un punto que tenemos que recordar, que es la reducción del daño. Hay varios elementos donde puede uno decir que nació en Inglaterra o en Holanda, pero a Ujú. mí me gusta en el tema de Holanda, nace ahí en los setentas de personas usuarios de sustancias apoyando a otras personas de sustancias. No eran investigadores, no Ujú. eran políticos, eran personas usuarias tratando de encargarse de un tema de salud que los afectaba a ellos, y que entonces decidieron hacer estos intercambios de jeringas para ayudarse. Entonces la reducción del daño también es un movimiento pues un poco como de rebeldía en contra del Estado, decir, si ustedes no nos van a ayudar, nosotros nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Claro. Sí. Y bueno, por último, tengo otra pregunta que bueno, la relaciona un poco como con este estigma que es muy fuerte y que tenemos y bueno, lo que decía ahora en México es como, ay, bueno, no, las personas usuarias en México son gente en la calle, bla, bla, ¿no? Y en Europa es como, no sé qué imaginamos que sea distinto. Pero bueno, quiero leer algo que pone en un artículo de Eche de Cabeza, una organización colombiana de reducción de daños también muy chida. Y hablan sobre fentanilo, ¿no? Y pone, las personas que fallecen por una sobredosis asociada al fentanilo también mueren por las condiciones de contexto que la prohibición impone sobre el consumo de drogas, como por ejemplo el consumo en condiciones marginales, de ocultamiento, soledad, pobreza, falta de supervisión, falta de acceso a naloxona o análisis de sustancia que se consumen, ¿no? Que también es algo que Jaime ahorita nos ha venido diciendo, ¿no? Estas condiciones. Entonces, ¿qué otras políticas son necesarias para reducir los riesgos y daños en poblaciones vulneradas? Claro, y ahí también eh, adoramos a Eche de Cabeza. De hecho, Sí. esa declaración sale después de que vinieron hace un mes a visitarnos aquí en Baja California, vinieron a Ay, ver qué chido. Verter, vinieron a ver Prueba en Casa, e hicimos un Ujú. intercambio, porque al final del día también creo que es algo importante que hablábamos con ellos, es de que vemos estos modelos en Europa, vemos estos modelos en Canadá, pero a veces Ujú. nos falta más comunicación entre países que estamos a la par, que son los países de Sí, América Latina, ¿no? Y sí, entonces ahí Julián y Échale Cabeza, Daniel, todos los que vinieron, pues vinieron a compartir, no solamente nosotros aprender de su experiencia, sino ellos aprender de de lo que nosotros hacemos. Y es sí, bonito escuchar que entienden la situación de la misma manera en que la que entendemos nosotros, que la sustancia no es nuevamente el único problema, o a veces no es ni siquiera el problema, sino que las condiciones de marginalidad en las que se encuentran las personas son muchas de las veces los que orillan a que una persona tenga un problema, un consumo problemático, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra frontera, muchas de las personas que terminan en situación de calle son personas que han sido deportadas y que cuando regresan no tienen el apoyo del Estado mexicano para poder tener un acceso a una casa, están en un país donde a lo mejor ni siquiera hablan el idioma, donde se fueron de aquí a una edad donde ni siquiera hablaban el español, y entonces regresan a toda una sociedad que no los comprende, en la cual se sienten abandonados, hay una falta de casas, hay una falta de empleo, de comida. Entonces son estas condiciones socioeconómicas alrededor de las personas que hacen que entonces el consumo de las sustancias se vuelva un tema realmente problemático. Y también hay un punto que me gustaría agregar, que también nosotros como consumidores y como activistas en el tema de política de drogas, también tenemos que dejar de perpetuar un cierto estigma de que hay unas drogas más pesadas que otras, ¿no? Ah, sí, sí, yo consumo LSD y MDMA y entonces soy el usuario chido o el usuario sí, cool.
¿no? Pero aquel que utiliza cristal o que utiliza heroína, no, porque entonces vas a acabar mal. Y entonces nosotros Claro. mismos seguimos perpetuando ese discurso en el cual diferenciamos a las sustancias en unas buenas y unas malas. No, la sustancia está ahí y en la manera en que nosotros entendemos esta relación con la sustancia, pero que hay otros factores que influyen para que una persona pueda tener más daños alrededor de ella, es que creo que realmente podemos avanzar en la discusión de cómo atender estos problemas. Sí, completamente. Creo que justamente acá en el podcast quisimos hacer un espacio para hablar exclusivamente de heroína y fentanilo y otra sobre cristal, porque sabemos, ¿no? Son las más estigmatizadas y entonces a lo mejor entre compas, sí, qué chida las tachas, qué chido el ácido y no sé qué. Pero con esto, bueno, queremos también pues cuestionarnos nuestros propios estigmas, como eso también se sostiene mucho en el clasismo, ¿no? Se sostiene, bueno, en otras cosas, en el racismo. Y entonces, pues ver que si vamos a hablar de políticas de drogas, pues es de todas las drogas y entonces... y de en qué situaciones se consumen y por qué también se dan esas situaciones, ¿no? Que tiene que ver también con este mismo estigma y con este mismo como aislamiento social. Bueno, Fíjate que hay dime. un, perdón, iba a decir, Nada. solo un tema que hay para enfatizar, que es, por ejemplo, cuando vemos este tema del testeo, es muy claro, ¿no? Este tema del testeo de sustancias, generalmente, bueno, empieza en Europa en este contexto de fiesta, ¿no? Y Sí, fiesta, vida nocturna. Y se sí, trae a nuestros países también. Y entonces decimos, qué bueno que tengamos un festival donde se puedan hacer análisis de sustancias. uh-huh, Está bien, pero y las personas que consumen cristal y las personas que consumen orina no tienen el derecho a tener las mismas ventajas que tenemos los que tenemos esos privilegios de consumir totalmente. sin que la victimización sea tanta. ¿O por qué Sí, nada más podemos estar contentos de que sí, tenemos un festival donde logramos hacer que 3,000 personas testean su sustancia, pero las claro. personas que consumen cristal no les podemos dar pipas porque no, es que esa es una A sustancia ellos hay mala? que Entonces, rehabilitarlos, ¿no? Ajá, a ellos hay que rehabilitarlos porque no, es que eso sí es sustancias malas. eso está Pues mal. no, entonces sí, son esas barreras que tenemos que ser empáticos, ¿no? Donde Claro. si hay una intervención para una persona, tiene que ser para todos, ¿no? Donde estas son las ventajas, por ejemplo, creo yo, de estas intervenciones ahora, como la del testeo y análisis de sustancias, de Uh-huh. que nos permite entonces ver que la reducción del daño nos toca a todos. Y Sí. entonces es ahí donde tenemos que ser de manera solidaria unos con otros y no decir, bueno, pues yo estoy bien y que los demás usuarios, porque pues es que esa sustancia sí es mala, pues que se lo Claro. busquen o que puedan Eso les hacer. pasa por entrarle a una droga más dura o cosas. Exacto. Ok. No, pues muchas gracias, Jaime, por ponernos a reflexionar en esto también. Y pues no sé si a ti te gustaría agregar algo más para cerrar. Sí, solamente que, mira, el trabajo que hacen las organizaciones es muy duro. Eh, Siempre estamos tratando de trabajar sin recursos. Si alguien tiene la posibilidad de donar, acérquese a las organizaciones. No tiene que ser necesariamente dinero. Siempre se puede donar tanto en tiempo, ropa o inclusive qué bueno el trabajo que ustedes hacen, porque eso motiva a las personas que trabajan con esta población y porque quisiera enfatizar que estamos en un mundo donde la cosa está muy difícil, donde Sí, no tenemos el acceso a la naloxona que permite salvar vidas, donde las personas que ya estaban medicando ya no tienen este medicamento como la metadona, ya están recayendo, y donde hoy más que nunca está viva la política del prohibicionismo y de la estigmatización, y donde las sí, personas consumidoras de sustancias cada vez se les aísla más a través de este miedo. Y entonces creo yo que son en estas épocas tan oscuras donde necesitamos que las personas brillen por su generosidad y donde si pueden se acerquen a nosotros para apoyar o inclusive si quieren hacerlo en su comunidad, que se acerquen para decir, oigan, ¿cómo lo hicieron ustedes en su comunidad? Porque nosotros queremos tener un impacto en la nuestra. Y creo que yo que los reduccionistas del daño siempre están dispuestos a compartir sus experiencias porque saben de lo difícil que ha sido y porque saben que nadie más nos va a salvar sino nosotros mismos. Y entonces esa solidaridad creo que esperemos que pueda ejercerse hoy más que nunca porque la cosa está que arde. No quiero exagerar, pero la gente sí, muere, la gente está recayendo y sí. necesitamos del apoyo de todos para poder salir de esta. Sí, qué chido. Pues muchas gracias por ese mensaje. Nosotras estaremos compartiendo a través de nuestras redes, pues también las redes de Prevencasa y de Verter, para que conozcan su trabajo, para que las sigan y eso, para que puedan apoyarlas también, si pueden, de manera económica o bueno, simplemente estén también ahí al pendiente del trabajo que hacen, que es muy chido. A mí me encanta ver también pues todo lo que publican, porque también publican mucha información
Y también, bueno, yo sigo a Jaime y sigo el Twitter de estas organizaciones, y también ellos dan cuenta de cómo desde los medios reproducimos un montón de estigma y de desinformación, y bueno, ellas están también publicando información como verificada y que creo que nos puede dar herramientas también para pues seguir deconstruyendo todo este estigma, deconstruyendo todas estas décadas de prohibicionismo que tenemos bien introyectadas y que entonces hace que tengamos estas barreras mentales, como decía Jaime, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso es este espacio, para seguir problematizando todo esto. Y pues espero que también, si les gusta, lo compartan, que lo compartan con otras personas y que sigamos conversando y pensando cómo pues construir otro mundo con las drogas, ¿no? Porque esta idea de un mundo sin drogas pues se cayó. Entonces sí se puede construir un mundo con drogas, pero distinto, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, Jaime, por estar aquí el día de hoy. Ha sido un placer conversar contigo. Y pues gracias a todos quienes nos escuchan. Ya saben, seguirnos en las redes de El Rumor de la Discordia y pues nos seguimos escuchando por acá en el After. Este programa es producido por Revueltas. La música original es de Hermanito y la investigación la hice yo. Soy Mariana Mora y esto es El After. Suscríbete para escuchar todos los episodios.